caso. Claro, acá, por ejemplo, supongamos que yo en la segunda pregunta, yo quiero crearla, antes de crearla yo le doy a añadir pregunta, ¿no? Para poder hacer una pregunta de repente desde cero. Si nosotros queremos de repente otro texto similar con imagen, para ahorrar tiempo podemos duplicarlo, ¿no? Copiamos y pegamos, ¿no? Pero bueno, yo lo estoy haciendo de paso a paso para que todos vean el procedimiento, ¿no? Por ejemplo, para agregar la segunda pregunta, agrego en el símbolo más la segunda pregunta y aquí voy a escribir, ¿no? En este caso, profesora Isabel, ¿cómo sería para la segunda pregunta? Por ejemplo, yo quiero ya no utilizar una imagen, sino quiero en este caso, este, utilizar un Las texto. preguntas van en base al texto, ingeniero. Sí, claro. Por ejemplo, acá en la primera pregunta le puse qué significa para usted la cohesión, ¿no? Por ejemplo, en base al texto. Así estaría bien, ¿no? El estudiante viene y responde en la parte inferior, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando está en vista previa el, el cuestionario, ¿no? La segunda pregunta, por ejemplo, podemos escribir, a ver, la segunda pregunta sería, eh, menciona, por ejemplo, los, ¿cómo sería acá? A ver, Identifica la idea principal ahí en el texto, sino, ingeniero. por ejemplo, ¿no? Idea, la segunda sería, ¿cuál sería la idea? Identifica, ¿no? Identifica la idea principal del texto anterior sería, ¿verdad, profesora Luz? Profesora Isabel, profesora Tesi o profesores de comunicación. Identifica la idea principal del texto anterior, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería una de las ideas principales del texto anterior? Entonces, ¿qué podríamos colocar acá? Acá sí nos conviene colocar este control, esta herramienta donde diga varias opciones, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una idea principal que sería, de acuerdo al texto que ha leído el estudiante, por ejemplo, cohesión es unir ideas, por ejemplo, ¿no? Por decir así, ¿no? Que puede contestar, por ejemplo, otra alternativa, a ver otra alternativa, ¿no? La cohesión se da por sustitución. Por sustitución, ¿no? Por ejemplo, ese sería otra alternativa, ¿no? ¿Cuál sería la idea principal? Por ejemplo, acá nos dice, por ejemplo, por decir, no, se da por repetición, ¿no? Por decir así, ¿no? Y la última, por ejemplo, ninguna de las anteriores, ¿no? Por decir. Ya está. A ver, aquí tenemos prácticamente nuestro instrumento. En realidad, este es nuestro instrumento, ¿no? Este es una evaluación que se adapta a la competencia y al área, pero que hay una combinación de preguntas. Una pregunta abierta, de acuerdo a la imagen, y una pregunta
en este caso de complemento único para que el estudiante pueda responder, ¿no? Entonces, aquí sí nosotros tenemos que validarlo, ¿no? Por ejemplo, a ver, hasta ahí sí se va entendiendo, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es adecuarlo, ¿no? Adecuarlo a lo que se quiere lograr, ¿no? En cuanto al contenido. Listo. A ver, hasta ahí, por ejemplo, vamos a trabajar ahora con la parte que es más importante, ¿no? ¿Cómo quedaría de manera previa a esto? Le doy un clic en el ojito, ¿sí? Y ahí va a ir viéndose de manera previa cómo va quedando nuestra prueba, nuestro instrumento, ¿no? Por ejemplo, así va quedando el diseño. Este es solo el diseño, ¿no? Ahí está el diseño del instrumento. Prácticamente está de esta forma. Ahora, vamos a ver, vamos nosotros a observar ahorita. Aquí, en esta parte, voy a cerrar esto. Por ejemplo, el estudiante aquí va a contestar, por ejemplo, ¿no? Si el estudiante quiere responder qué significa para él la colección, comienza a escribir acá nada más. El estudiante escribe. Esto está el formulario en modo de presentación. No está en modo de diseño, está en modo de presentación, ¿no? De la vista previa, cómo estamos nosotros visualizando ya para que el estudiante pueda escribir acá sus nombres y apellidos, por ejemplo. ¿No? Así, el estudiante va a escribir. ¿No? Y aquí, por ejemplo, escribe el grado. Escribe el grado. Y la sección, por ejemplo, ¿no? Por decir, y aquí el estudiante responde, ¿no? ¿Qué significa la cohesión? Responde y acá va a seleccionar una alternativa, ¿no? Correcto. Sí. A ver, esa es la vista previa. No sé si se entiende esta parte, profesores. Profesora Isabel, ¿sí se entendió esta parte? Sí, ¿verdad? Ingeniero. Ya, Sí. muy bien. Entonces ahora sí seguimos. Voy entonces a cerrar esto. Regreso a ver. Voy a formularios. Ahí está, ¿no? Ahora, tenemos acá el nombre de formulario sin título. Nosotros podemos escribir acá un nombre personalizado. Por ejemplo, estamos ahorita en la primera capacidad todavía, en la primera capacidad de la competencia 28. Por ejemplo, ¿qué nombre le podemos dar? Por ejemplo, ¿esto qué nombre tiene instrumento? ¿Es una rúbrica? ¿Es un cuestionario de preguntas? ¿Es una lista de cotejos? ¿Es una guía de observación? ¿Qué es, profesora Tesi? Profesora Tesi, ¿qué sería este instrumento? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre le damos? ¿Es un? Profesora Tesi. Sí, Profesora Tesi, si me escucha, ¿qué sería en este caso, qué nombre le daríamos en este caso a este instrumento? mm, una guía. Sería Una una prueba guía de escrita sería. prueba escrita, ¿no? Claro. Aquí entonces hacemos un clic y escribimos prueba escrita, ¿no? Prueba escrita de comunicación, ¿no? Ahí está, ¿no?
Es el nombre de nuestro formulario. Ya está, no le voy a colocar acá secundaria, ¿no? Para guiarme mejor. Ya está. Entonces ahí tenemos el nombre del formulario como nombre de instrumento principal y el título del contenido, pues, ¿no? De mi competencia, ¿no? Que hemos escrito acá, ¿no? Ley y diversos textos escritos. Entonces, si se dan cuenta, colegas, estamos nosotros, personalizando, ¿no? Personalizando, estamos nosotros, en la primera capacidad de la competencia 28. Entonces, a ver, hasta ahí sí se entendió, ¿verdad? Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar con la opción verdadero y falso, ¿no? Con la opción verdadero y falso. Esa opción verdadero y falso lo podemos validar, ¿no? Lo podemos validar. Ahora, yo les pregunto algo, colegas, antes de seguir. Una pregunta libre, ¿no? De acuerdo a lo que es la parte de que el estudiante sea reflexivo, crítico, ¿no? De acuerdo a lo que pueda leer, ¿podrá tener un puntaje o no? ¿O será libre en este caso para poder evaluarlo? Porque obviamente va a dar su opinión, ¿no? Va a dar su significado para él, ¿no? Para nosotros puede estar bien o puede estar mal, pero si esa respuesta es crítico, reflexivo, nosotros lo consideramos, ¿no? Pero no se puede validar o sí se podrá validar. En el formulario de cuestionario de preguntas, en la opción donde nosotros vamos a validarlo, una pregunta abierta como la pregunta 1, no lo damos un puntaje, solamente podemos nosotros verlo, la respuesta que ha escrito el estudiante, y ya nosotros manualmente le damos, ¿no? El puntaje, ¿no? De acuerdo a lo que tenga en sentido su respuesta, ¿no? Que se entienda, ¿no? Que utilice palabras, como se dice, de repente adecuadas, o que tengan una idea, ¿no? En el contenido, ¿no? Lo que significa hacer. Entonces, colegas, aquí voy a crear una pregunta más, una última pregunta más para ver lo que es verdadero y falso en esta parte. Voy a darle un clic en añadir pregunta, un clic. Y yo, si deseo, de repente puedo arrastrar la pregunta, ¿no? Puedo mover, ¿no? Supongamos que cambié el orden. Yo hago un clic y arrastro, por ejemplo, arrastro, muevo, ¿no? La pregunta hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Es cuestión del diseño. Estoy ahorita en el diseño del formulario. O sea, me ubico acá arriba en la pregunta y me va a mostrar una cruz para poder mover la pregunta, ¿no? En el orden. Eso me permite hacer, ¿no? Esta parte. Ahora, a ver, la segunda pregunta, una tercera pregunta. ¿Qué sería una tercera pregunta como verdadero y falso? A ver, de acuerdo a la cohesión. Por ejemplo, decimos, responde verdadero o falso, ¿no? Verdadero o falso. Según lo que se te pide, ¿no? Según, ¿cómo sería aquí? Se vuelve verdadero o falso según lo que se te pide, ¿no? Por ejemplo.
Por ejemplo, acá podemos utilizar esta casilla, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos utilizar 1 y 0, ¿no? Como 1 verdadero y 0 falso, ¿no? Porque hay dos respuestas. ¿No? Por ejemplo, aquí podríamos decir que le damos acá un tipo de calificativo, ¿no? Si es verdadero o falso. Bueno, en este caso le vamos a escribir, le vamos a escribir aquí una línea de texto. Acá le vamos a dar una línea de texto. Por ejemplo, en texto podemos darle clic acá a una línea de texto, ¿no? Por ejemplo, a ver, acá escribimos una oración. ¿Qué podríamos decir con la cohesión, por ejemplo? A ver, profesora Tesi, ¿no? Los textos que nos habla sobre la cohesión. La cohesión textual es una propiedad que debe presentar todos los textos. Podemos escribir así. La cohesión es una propiedad que deben presentar todos los textos. ¿Sería aquí verdadero o falso? Podemos colocar verdadero o falso. No, ese sería una afirmación, verdadera o falso. ¿Qué dicen ahí? ¿No? Por ejemplo, ¿no? El estudiante puede leer esto, lee esto y puede contestar si es verdadero o es falso, ¿no? Por ejemplo. A ver, ahora vamos a ir viendo cómo queda en nuestra vista previa. A ver, no sé si se entiende hasta ahí. O repito esta última parte. ¿Hola? Muy bien, entonces. Sí se le escucha, ingeniero. ¿Sí se entendió? A ver, voy a hacer un clic en vista previa y voy a ver cómo me va a ir quedando mi formulario, ¿no? Ahí me va a ir quedando de esta manera, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a ver, no sé si se va entendiendo esta parte, por favor. O lo hago de nuevo mejor, ¿ya? Porque de repente no se entendió esta última parte. A ver, regreso a la parte del diseño. La parte del diseño.
¿Qué pasaría si yo no quiero esta pregunta? Yo lo puedo eliminar. Me voy acá en la parte inferior y le digo eliminar. Me voy aquí, por ejemplo. ¿No? Me voy ahí, en esta parte también, y le digo eliminar, por ejemplo, ¿no? Ahí lo que estoy haciendo es eliminando de repente algo que por A o B no deseo, por error lo hice, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que todo lo que estamos haciendo ahorita automáticamente se va a ir grabando en el formulario, no hay ningún problema. Ahora, por ejemplo, acá podemos nosotros, como les vuelvo a repetir, agregar un título a la descripción, ¿no? Entonces acá agregamos un título y nos va a mostrar aquí otra línea, ¿no? Otra línea de texto para escribir de repente, otra pregunta más, ¿no? O una descripción de acuerdo a lo que nos habla, ¿no? Por ejemplo, escribimos como tercera pregunta, verdadero o falso. Voy a afirmar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero copiar todo esto, copio. Ahí puedo copiar, ¿no? Por ejemplo, esta parte, ¿no? Miren, podemos copiar y pegar, ¿no? Por ejemplo, acá. Podemos nosotros copiar y pegar lo anterior, ¿no? Copiamos y pegamos. Bueno, esto si nos estorba lo eliminamos, no hay problema. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos una afirmación. Si el texto es lo que realmente podemos nosotros marcar si es verdadero o es falso. Podemos utilizar también las casillas. Las casillas, ¿no? Por ejemplo, podemos escribir aquí. Acá podemos escribir la opción verdadero. O la opción falsa, ¿no? También, ¿no? Podemos escribir de este otro modo, por ejemplo, ¿no? Así. De este otro modo también podemos trabajarlo, ¿no? En la cual una de ellas validaremos, ¿no? Por ejemplo. A ver, ahí por ejemplo podemos trabajar de esta manera, ¿no? A ver, colegas, hasta ahí nada más. A ver, ¿alguna pregunta? Si es que tuvieran, para pasar ya con la parte 2, que tiene que ver con la gestión. Sí, con la segunda parte, lo que es la gestión. Preguntas, colegas, a ver, profesores,
Profesora Luz, profesora Tesi, profesor César, ¿no está el profesor César? Profesor Spear, profesora Romina, profesora Jenny, de repente alguna pregunta para... Mira, profesora Romina, la escucho. Sí está comprendido, ingeniero, sí estoy entendiendo un poco. O sea, lo que estoy usando ahorita es un poquito más mixta la evaluación, ¿no? Para que se pueda trabajar de manera más completa los contenidos, ¿no? Ya, a ver, entonces vamos a ir viendo siempre cómo va a ir quedando nuestro formulario. Por ejemplo, en vista previa, en el ojito, en vista previa, ahí voy viendo cómo va a ir quedando el formulario, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿no? En la vista previa. Muy bien, ahora sí vamos a configurar, ¿no? Vamos a configurar ahora lo que es la parte de de la gestión. La parte de la gestión, cómo va a ir quedando nuestro formulario. Ya, ahí. Vamos a nuestro diseño. Vamos al diseño de nuestro formulario. Vamos al diseño del formulario y vamos a gestionar esta parte. ¿Ya? ¿Cómo queremos que nuestro formulario se personalice? Nos vamos a esta parte de lo que hemos hecho, vamos a esta parte de enviar. Nuestra parte de enviar, bueno, esta parte es ya para poder compartirlo, ¿no? Una vez que ya está todo terminado, que es la capacidad 3, ¿no? La interacción. Vamos a gestionar, vamos a configurar en la parte de gestionar. ¿A dónde era? Para ir a la parte de gestionar, aquí, ¿verdad? En la ruedita, configuración. Ahí nos vamos. En configuración, nos vamos a la opción, miren, aquí es donde podemos nosotros gestionar los contenidos. ¿Cómo deseamos que el estudiante responda? ¿Que solamente el cuestionario sea una sola vez o puede limitarse a una sola respuesta, ¿no? Los encuestados que pueden hacer, editar después de enviar o ver gráficos y resumen de todo el texto, ¿no? Por ejemplo. Acá lo estamos gestionando, cómo queremos que se muestre, ¿no? ¿En qué presentación? Acá gestionamos que cuando el formulario se procese el envío de los datos, se muestre de repente una barra de progreso, ¿no? Las preguntas, ¿cómo gestionamos acá? Que sean las mismas preguntas para los estudiantes o que sea de manera aleatoria. Uno se pasa en la voz, de repente la primera pregunta cómo es, la segunda pregunta qué ha venido, etcétera, pero no todos van a tener el mismo examen, las mismas preguntas sí, pero en diferente orden, ¿no? Para que no puedan copiarse de repente, ¿no? Si queremos gestionar esa parte, lo podemos hacer, ¿no? Ya eso ya depende ya del criterio que se pueda manejar, ¿no? Mostrar enlace para enviar otra respuesta, ¿no? En este caso, si queremos mostrar un mensaje para poder enviar otra respuesta o simplemente no queremos mostrar, ¿no? Si queremos mostrar, activamos, ¿no? La casilla. Si no queremos mostrar, lo dejamos desactivado. Un mensaje de confirmación. Por ejemplo, podemos escribir acá un mensaje cuando se envían los datos, cuando el estudiante ha contestado las preguntas, envía los datos, podemos escribir ahí algo, ¿no? Un mensaje gestionado el envío de la información.
gestionado el envío de la información, ¿no? El envío de la información. Ahí está. Y aquí en cuestionarios es donde nosotros vamos a validar, ¿no? Validamos convertir cuestionario de preguntas, ¿no? Lo vamos a validar acá. Y acá podemos ver el gestionamiento de esa validación. ¿Cómo gestionamos nosotros? Publicar la calificación justo después de cada entrega o más tarde después de la revisión manual. Ojo, como hay una pregunta que es para que el estudiante escriba, que es una pregunta abierta, que es la pregunta sobre la lectura, ¿no? Y esa lectura, ¿se acuerdan que habíamos escrito ahí una pregunta que nos habla acerca de la reflexión autorreflexiva del estudiante como una forma de opinión del estudiante, una pregunta abierta libre? Entonces, nosotros aquí, como es mixto esto, le vamos a dar acá, ¿no? Más tarde, después de la revisión manual. Ahora, yo les recomiendo, o se recomienda, si es un cuestionario de preguntas, de pura pregunta como hicimos la vez pasada, de complemento único, ahí sí, ¿no? Justo después de cada entrega, ¿no? De manera automática. Pero como en este caso vamos a ver la respuesta del estudiante, ¿no? Según el contenido, de manera abierta, entonces acá le vamos a dejar de manera manual, ¿no? Justo después de la revisión del manual. Después de la revisión del manual. Entonces, ahora, el encuestado, ¿qué puede hacer en este caso? Ver las preguntas respondidas de manera incorrecta, respuestas correctas y puntuaciones, ¿no? Esto es el derecho que debe tener todo estudiante, ¿no? El estudiante tiene derecho a saber esto, ¿no? ¿Cuántas preguntas ha respondido de manera incorrecta, respuestas correctas y puntuaciones, por ejemplo?